El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú con tu papá? A ver si te acuerdas. La visita a la casa. La visita a la casa. Sí, porque ya el papá no vivía conmigo. ¿Cómo que tu papá no vivía contigo? Cuando yo tenía como 8 meses, una cosa así, mis padres se separan. Yo no sabía eso, viejo. Me entero ahora. Sí. Oye, Entonces, gracias por ser tan sincero conmigo, como siempre claro has sido, que sí. ¿eh? No, además, tú sabes que contigo yo tengo plena confianza en ti. Yo sé, man, yo sé. Independientemente de que tú sabes cuánto te admiro. Pero yo hoy te voy a decir, hasta donde el cepillo no toca, no tengo ningún inconveniente. Lo que tú quieras. Gracias, mi querido Tony. Mi padre se fue de la casa, se fajó con mi mamá, con mi abuela, que sí, no sé qué, no sé cuánto, bueno, mil razones, pero se fue. Okay. Y nosotros vimos, mi papá, para mí era, las veces que iba a casa, una fiesta, ¿no? Llegó papá porque mi madre lo siguió adorando toda la vida. ¿Tu mamá siguió estando enamorado de él? Sí, enamorada de él toda la vida? Toda la vida. Y entonces ya cuando el viejo iba a la casa... Oye, ¿me vas a hacer llorar, viejo Tommy? Nada, tranquilo, ¿no? Oye, en serio, de No hay verdad, problema. de verdad, por Dios. Y entonces el viejo ya era una figura, nosotros teníamos una familia con cierta posición desahogada económicamente. No, de cierta no. Usted es una familia bien por el talento de tu padre y además No, bien no te ganado. creas, Okay. mi padre le pasaba una pensión para mi hermana y otra para mí, a Dios no da. Ok. Y entonces mi abuela Okay. era la heredera de una compañía de camiones de tiro de cemento porque mi abuelo, Antonio Cabrera, por parte de madre, era uno de los titanes de la fabricación en Cuba y eso, de los primeros. Ok. Uno muy inteligente. Ok. Creo que la conexión mía con ese arrebato de nervios es por mi abuelo, más que por nadie. Ah, tú tienes arrebato de nervios. Sí. Si tú eres un tipo muy quedo, muy para ti, man. Todavía soy un arrebatado. Y entonces, No ¿cuál te es el veo problema? así. El problema es que abuelo Antonio, igual que él, le decía el come candela. Ajá. Porque una vez en la carrera de Habana, Guinness de Cuña, de automóviles, él lo ganó con el carro encendido. Es un bólido. También subió la loma del Príncipe en moto. Uy, la loma del príncipe en moto. Sí, pero un loco, era un loco. Estaba arrebatado el nervio. Pero además de eso, era empresario. Ajá. Imagínate, el bicho que es el empresario. Y tenía una vida de gente con cierta influencia en el mundo, en la sociedad, en lo que pasaba, ¿no? Pero mi abuela era todo lo contrario. Uh-huh. Mi abuela, por parte de madre, que fue la rama de la familia que más me afecta a mí, es la de mi madre, porque me crié con ellos. Claro. Y entonces, abuela era hija de un cura. ¿What? Sí. Bueno, acá. Aguanta. Isabel Calmarino. Aguanta ahí. Déjame presentar el programa porque además ya veo que esto va a ser en grande. Mis queridos amigos, una entrevista también de la que hacía muchísimo tiempo. Venía pensando que ocurriera y gracias a Dios y a ese cura que acaba de mencionar ahora, mi querido amigo, la entrevista va a tener lugar ahora. Bueno, este programa es el podcast de Pepe Forte. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, en las manos, como siempre, de la directora. Y hoy, señores, como seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta, porque él es una persona grande, es uno de los invitados más importantes que voy a tener acá. Tengo aquí frente a mí a mi amigo, querido, respetado, a toda su familia que admiro muchísimo, Tony Pinelli, que es todo un talento, que además ya a estas alturas es el patriarca, aunque por supuesto vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de sus hijos, pero sobre todo de quien fue el patriarca, que fue Germán Pinelli, uno de los nombres más grandes que tuvo Cuba en los medios, en televisión, como animador, además en todo el continente y de fama mundial. Y señores, Tony, gracias por haber accedido a esta invitación. No, gracias a ti, hijo. Mira que con los diálogos que teníamos en Radio Martí, pero me acabas de comentar cómo es que eres hija de un cura. Cuéntame eso. Mi abuela Isabel era hija de este hombre porque ella es de Málaga. Española. O sea, la madre de ella era de Málaga, era una familia que vivía al lado de una familia poderosa, los Lobato.
En España. En España, en Málaga. Y entonces, este hombre que se casa con mi bisabuela Ana, Ok. es quien cría a mi abuela. Pero empieza a trabajar después, porque la abuela Ana se muere, estaba enferma, y la mandan para La Habana, porque la vieja plantó y fue a ver a la abuela del otro lado, Ok. que no se hizo jamás responsable de ese patrimonio, de la Wow. paternidad, porque era una familia a la usanza antigua en España, con el hijo más chiquito era para la iglesia. Claro, claro. Entonces, Monseñor Lobato, camarero secreto de su santidad, Ok. párroco de Bejucal, cuando Bejucal era la cosa del tren de La Habana a Bejucal y todas esas Claro cosas. que en 1837, Por ahí. claro, el primer tren de las Américas Sí. hispanas. Y Ok. entonces ahí pues ella la mandaron para un convento en Bejucal Oye, y ahí se educó. ok, Ahí conoce a mi tía Dácila, ok. que fue vedette de teatro de Martí. O sea, ustedes, como dicen, de casta le viene al Sí. galgo. Ustedes tienen toda la sangre. Todas esas cosas, sí, pero te digo, son cosas que yo he tenido que ir empatando, Pepe, porque mi familia es demasiado secreto. ¿Y pero qué hacías? Te hago dos preguntas. Estás escribiendo, porque tú escribes, tienes dos libros magníficos ya. Hay uno que creo que es de próxima edición. Sí. Ya tienes uno publicado que se llama A pesar de todo. Pero ¿estás escribiendo tus memorias o no? No, ¿Y por qué no? ¿Por qué diablos no? porque ¿Pero qué esperas, hacerlo, viejo? quiero hacerlo con calma, porque estoy reuniendo. Primero, yo no tengo la cantidad de material que me hace falta para eso. Porque, por ejemplo, te digo, la familia de mi padre llegó a Cuba en 1907, Ok, con los 4 hermanos mayores nacidos y mi padre en la barriga de abuela. ok. Y entonces, cuando aquella época, acabado de firmar la paz de la guerra contra España, ser español O sea, era... 1907, ok. Ajá. Se firma, bueno, se acabó la guerra en 1898, Ajá. viene el Tratado de París. Ok. Y entonces nadie quería decir que era español. De verdad que era así. Yo Sí. pensaba que no. No. Que se llamaba los españoles. Había mucha, no. mucha gente era activista de votar a los españoles. Bueno, y después vino la ley del 50% con grado, pero yo pensaba que no. Me ha sorprendido con eso que dices. Sí, cómo no. Pero ellos embarajaron el tiro. ¿Entiendes? Okay. Y por eso yo no fui, por ejemplo, mi abuelo, Antonio, es de Islas Canarias. Mi abuela... ¿Quién no? Ese es mi caso también. Sí, claro. Catalán por un lado y Las Canarias por el otro. Bueno, mi abuela Isabel era de Ronda, Málaga. De Ronda, bonito, o sea, en el sur, con el puente ahí, una maravilla de sitio. Por parte de padre. Uy, eso de Ronda, compadre. Mi abuela Soledad Vázquez de Mella, okay, emparentada con los Vázquez de Mella y esa cosa. No sé por qué se empató con mi abuelo, que mi abuelo era un hombre sencillo, común y corriente. Okay. Y entonces, cuando van para Cuba, ¿no? Él empieza a trabajar en la casa de los Sarrá. De los de la droguería. La droguería. Llega a ser mayordomo de los Sarrá. Mayordomo era el jefe de todos los criados. Sí, claro, claro. Y entonces, abuela y él no se podía hacer. De los primeros divorcios que hubo en Cuba, pues sí. Estuvo abuela Soledad y abuelo Germán. Y me estabas diciendo que había mucho secretismo, pero evidentemente tú te las has arreglado para preguntar. Sí, todos mis hermanos, todos hemos ido averiguando, ya hemos ido contando y todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, a partir de eso, mi abuela Soledad tiene una segunda nupcia, porque creo que fue el séptimo divorcio de Cuba, una cosa así. El séptimo divorcio de Cuba, o sea, está en el top 10 de los divorcios. Wow. Y entonces, ya tú sabes, a partir de eso, pues ya pensaron, y mi abuela tuvo con Brañas, un señor que era un encanto, que se casó con ella, ¿no? Y abuela se quedó con tía Sol. Tu tía, Sol Pinelli, que era famosísima. Y con papá. Okay. Y tío Valentín, tío Eduardo, tío Rafael, fueron a vivir con mi abuelo. Ok. De ahí que ese apego a las artes
Viene porque abuela era una mujer que había que aprenderse no sé cuántos poemas. Aprendidos de memoria ahí. Sí. Y entonces, abuela era una persona que papá lo educó, invirtió lo que no tenía, tuvo profesores, se lo llevaron a Caruso. ¿A Caruso? Sí, Caruso lo aprobó. ¿A tu papá? A mi papá. O sea, tu papá quería ser bel canto lírico. Sí, él realmente era un tenor dramático muy bueno. Ah, lo era. Sí, pero lo que pasa es que después tuvo una bronca en CMQ, donde un individuo le da con la barreta de dar los monitores por el estómago y le fractura el diafragma. ¿A tu papá? A mi papá. Pues se cerraron en un cuarto, en un estudio a matarse. Y entonces, a partir de eso, ya papá venía caminando. Había sido cantante de esta orquesta que era muy famosa en esa época, chico. Que Gilberto Valdés era pianista. Era como hermano de mi padre. Okay. Incluso Gilberto Valdés y papá alquilaban una buhardilla en la plaza de la catedral. Okay. O sea, si te paras en la entrada de la iglesia, a la izquierda, ahí entre las columnas, hay como una especie de ventanilla chiquitica que se ven. Esa era buhardilla. Que ahí es donde está el famoso buzón de la Boca, porque enfrente de lo que está es el patio. Sí. Y del otro lado que está es la casa del Conde de Bayona, que es la que está frente a la catedral. Y ahí está la plaza. Pues ahí ellos no iban para la casa, aunque vivían, por ejemplo, de La Habana a Luján no era tan lejos, pero a las 2 de la mañana, a pie, no había tranvía. Claro. Entonces alquilaron. Sí, está lejos, ¿ok? Entonces, con estas condiciones sí está lejos. Y entonces, bueno, pues estaban un día, y yo no sé por qué papá siempre tomó café antes de dormir. De todas maneras, el viejo estaba haciendo el café. Okay. Y empieza a sonar las campanas de la catedral. Okay. Bum, 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 bum. Y entonces Gilberto agarró una hoja de papel pautado y empezó. ¿Qué hace? Ay, no sé, a ver. Hizo hoguere. Okay. Hoguere. Okay. Porque ¿sabes que Gilberto era un mago para las cosas negras. Claro. Yo me acuerdo cuando yo fui a ver con papá a casa de Gilberto que me regaló una flauta Bundy. ¿Cómo se llama esa cosa que es como un acordeón, pero más chiquito? No me acuerdo. El bandoneón. Bandoneón, okay. Un bandoneón. Y algo más que no me acuerdo qué era. La flauta, el bandoneón y no sé qué más. Y estaba él traduciéndole del chino una partitura a la gente de la embajada china. O sea, cantonés o mandarín, traduciéndole al español. Sí, pero traduciéndolo, entendiendo qué querían decir aquellos jeroglíficos. Claro, sí. ¿Dónde estaba lo normal? Porque Gilberto era un genio. Es simplemente así. Un hombre que hizo los pregones más graciosos de Cuba y bien hecho además. Y entonces ella se fue cuando ella se iba. Él y papá fueron como hermanos. Me contó a mí ese día, no se me olvida, que papá se fajó con 13 personas. ¿Con 13? Sí. Esa tinglía, que fraquito. Bueno, pues se fajó con 13. Se fajó con toda la orquesta. Le fue arriba a pillazo a todo el mundo. Yo estaba medio arrebatado. Y entonces, cuando él ya sale de ahí, que empieza a cantar y él cae más a CMQ, y hay un puesto en el noticiero de lo que se llamaba CMQ Radio. CMQ Radio. En 25 y 8. ¿En el Vedado? En Vedado. Antes de Monte y Prado. Antes de Monte y Prado. Okay. Y entonces hizo él una cosa que le llamaban goma y tijera. Okay. Recortaba las noticias de los periódicos, las pegaba como un scrapbook y se las pasaba a los locutores. Wow. Qué maravilla. Ahí en 1922, cuando se inauguró la radio. Ahí, claro, con Casa Romero. Casa Romero, exacto. Y entonces. La LC2. Sí, claro que sí. Ajá. Tú sabes que Casa Romero, cuando lo van a inaugurar, no había gente que pudiera improvisar y no había un guión escrito. Claro. Y entonces Cambó algo así, llamé a Pinelli. Cambó, claro. Los fundadores de la radio, claro. Papá empezó ahí en el Teatro Campo Amor. Eso, tu papá fundador de la radio. ¿En qué año nació tu papá? 1907. Y la radio fue en 1922, 22, o sea, tenía 15 años. 1922, claro, en La Habana, habanero. Sí. Y bueno, es que yo estoy lleno de preguntas porque me interesas tanto, viejo. Sí. O sea, el apellido Pinelli, yo apostaba que era italiano. Piniella. Ah, Piniella. Nosotros le llamamos
Piniella, Ok. no Pinelli. Pinelli es como, no sé si es influenciada Italiano. por la chumería de divorcio, no sé por qué fue. Suena bien, suena bien. Sí, Pinilla, ok. Y entonces, cuando papá fue a ponerse el nombre, abuela fue la que le dijo, Pinelli, que tiene mucho repertorio italiano. Claro, es lo que Y es. entonces, bueno, ya son Pinelli y papá Germán Pinelli. Pero entonces, oficialmente, están inscritos como Pinelli. No, no, es horrible lo que ha hecho mi papá. Mire, mi papá tuvimos que hacer una cosa que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama el término legal, la unificación del apellido. Ok. Tenía Germán Pinella, tenía Gregorio José Germán Pinelli. ¿Y cómo, en qué fundió? ¿En qué terminó fundiendo? ¿En qué? Nada, interprétalo como quiera que sea, pero es ¿Y Germán tú? Pinella Vázquez. ¿Y tú cómo eres? Yo, Antonio Pinella, y bueno. Mi mamá es cosa que bien baila. Entonces quiso quedar bien con toda la familia. Ay, Dios mío. Mi hermana se llama Isabel Otilia María de la Soledad Pinella Cabrera. Ok. Y yo me llamo Antonio Eduardo Juan de Jesús Pinella Cabrera. Yo pensé que tú eras Pinelli. Y tus hijos también, Germán, de todo. No, yo utilizo Pinelli, o sea, yo soy muy orgulloso de Pinelli. Yo sé, no. Pero. ¿Quién no? Yo estaría orgulloso mis también. hermanos, sí, claro. Pero te digo, pero mis hermanos y eso a veces usan Pinella. Ok. Sobre todo el mayor que se llamaba Germán Pinella. Claro. Pero cuando decía Germán Pinelli, todo el mundo sería recibirlo como de ¿sabes? Del carajo este. ¿Qué soy el hijo? ¿Cuántos Germanes hay? Tu papá, tu hijo, cuatro. Nosotros, mi papá, mi tío Rafael, mi tío Eduardo, mi tía Sol y mi tío Valentín, que es el verdadero personaje de mi familia. Me arrebataron nervios. Ok. Oye, yo no sabía que había, de verdad, ahora te entiendo, hay un poco de locura, sí. Sí, la hay, sí. No, de locura no de demencial, sino de loco a lo cubano. Mi tío Valentín era un tipo, eso, de leyenda, ¿no? Ajá. Fue camarógrafo en la universidad mucho tiempo. Ahí tenía la foto de Mella desnudo, todas esas cosas que Bueno, esa foto se la hizo Tina Modotti, me imagino yo, o era él. No. No sé quién fuera, pero fue una foto de oficial de necrología. Ah, de muerto en México. Ah, no sabía ese detalle. Ok. Sí. Ah, ¿Y qué pasa? Que mi tío Eduardo es un trabajador toda la vida, un experto en minas, en no sé qué, en química. ok. Tío Rafael fue oficial de la policía, Ok. que renuncia cuando empieza la cosa de la corrupción de la policía en Machado, que estuvo preso y todas esas cosas, ¿no? O sea, esa es la familia de mi padre. Entonces papá acompañaba a mi tía Azul porque no podía ir la niña sola. La niña era ya una mujer, pero no podía ir sola. Ok. Y por ahí empezaron a trabajar juntos. En 1927 se firma The Peanut Vendor, el vendedor de maní. El manicero de Moisés Simmons. Sí, de Moisés Simmons. Ok. Moisés Simmons. Ok. Puso Simmons. Sí, Simmons para. Y después eso lo cambió otra vez porque cuando llegaron los alemanes ya estaban en Francia, dijo, Simmons, judío. Dice, no, espera, yo español. Ay, Dios mío. Y entonces, pues ellos hicieron eso. Lo había cantado con la orquesta de Ángel Piazzu, de Maestros Piazzu. Y entonces, pero no, cuando hicieron la película, quisieron contratar a Mujica. Al cantante, a José Mujica. Entonces, Que fueron- termina siendo sacerdote, Sí, de la termina carrera. siendo Tremendo franciscano. tenor, ok. Tremendo tenor. Franciscano, ¿eh? Adorado por mi papá, ¿no? Junto Sí, con, hombre, claro que junto sí. con Ortiz Tirado. Bueno, pues Mujica lo cogen para cantar en el Manicero, ¿no? Y fue muy bien recibido la película y todo, ¿no? Y tengo por ahí ando una foto de mi tía Sol bailando con Buster Keaton. Uy, con Buster Keaton, el actor, oí eso. Y está la orquesta de los hermanos Palau Ok. detrás, ¿no? Y ella bailando con Buster Keaton. ¿Tú sé que tú querías mencionar a Lecuona? ¿Es el que tú querías mencionar? No. Lecuona está muy ligado a mi familia siempre. Ok. Lecuona familia sigue siendo músico más grande que Cuba. Sin duda. Eso. Y a un scout le gustaba viajar. Sí. Mira, por ejemplo, había gente como mi papá. Un día estábamos en la casa y veían unos señores
Eran 2 norteamericanos y algunos y dos más que hablaban español. Y Pérez se pone a hablar con papá y eso, ¿no? Y yo veo que papá así arruga la cara y dice, se lo agradezco en el alma que hayan pensado en mí. Y después me explicó, ¿no? Que quieren que vaya, porque como se va a hacer la carretera panamericana, quiere que por todos los países que pase la carretera, yo vaya como animador. Voy a ganar mucho dinero, pero me voy a dejar mucho tiempo de mis programas. Y yo no puedo permitirme ese lujo. Oye, papá, pero ¿qué? Dice, no, aquello se acaba ya. No le gustaba. Pero además, mi programa es mi programa. Yo voy, y le dijo al tipo, nunca se me olvida, mire, yo voy a Nueva York con mi mujer de vacaciones. Mucho frío, ¿no? Me encanta la ciudad, pero no, a trabajar no me gusta. Y lo rechazó. ¿Cuándo es que tu papá, Tony, entonces, porque tu papá es un hombre que abarca no solamente su periodo de vida, sino que él toca generaciones de cubanos? Para mí, Germán Pinelli es una figura, todo esto que tú estás contando de cantante, el mundo de la radio, envuelto en todo este mundo de los espectáculos de teatro, lo que fuera, pero para mí tu papá es la gran figura televisiva, como animador. Y cómo no. Claro, tenemos que entonces llegar al año 50. No sé si tu papá debuta de la mano de Pumarejo, debuta de la mano de Telemundo con esto fue después. Pumarejo estaba loco porque papá se fue a trabajar con él. ¿Con quién? Con él. Pumarejo decía, ven conmigo, te voy a pagar el doble. Ok. Y él no abandonaba los meses porque él, primero, fue de los primeros en levantarse el curso. Cuando los meses hacen el edificio de la rampa. De la rampa. Ajá. Año 48. 48 se inauguró. Había una disposición de que no se podían hacer edificios más de 4 plantas. Así fue. Entonces él lo hace, pero después hace el FOXA. El FOXA, el Fomento de Obras de Construcción Sociedad Anónima, era de los Metres. Es lo que es FOXA. De hecho, además, incluso el primer creo que edificio de hormigón, no sé qué, que decían que iba a fracasar. Okay. No, además fue, bueno, todavía está ahí, a pesar del maltrato. Y los Metres, la gente muy inteligente. El Caballo Miranda fue el único director de programa que estudió en Estados Unidos. Estaba Eric Kaup, estaba Mauricio. Eric Kaup, director, claro. Estaba primero como camarógrafo y después pasó como todos. Estaba Illa, estaba Jackie Ortega. Toda esta gente empezaron como camarógrafo y después pasaron a ser directores. O sea, y tú conociste, Tony, tú fuiste criado, o sea, tú conociste a Cookie Ponce de León y a Garriga y a Silvano Suárez. A todo el mundo. Imagínate, a todo el mundo. Silvano es un tipo simpaticísimo. Sin proponérselo. No, es que cuando él contaba los problemas que tenía, yo tenía un amigo del alma que se llamaba Germán P. Ferrer. Silvano tenía la familia estaba aquí en Estados Unidos. Él era ciudadano americano, pero había desertado del ejército. No podía venir para acá. Claro. Y entonces el sobrino que tenía, la hija trabajaba, no sé qué hace, y los padres, y se quedaba solo con la abuela. Y para colmo de males se le despertó el apetito sexual. ¿A Silvano? No, al pobrecito, al sobrino de él. El sobrino. Y quería meterle mano a la vieja. Oye. Entonces, Silvano haciendo este cuento, que cosa tan terrible y tan dolorosa, tenía que orinarte de risa. No es sí, claro, es porque quisiera hacer un chiste, ¿no? Pero es que le salía así. Después estuvo casado con una mujer más bella de Cuba, que era Diana Rosa Suárez. Diana Rosa Suárez. Que vive. Diana sí, Rosa, como no. Un saludo para ella, se está mirando. Diana. ¿Cuándo es que tu papá de la radio hace el crossover a la televisión? ¿Con quién lo hace? Me dice, no con los Mestres, lo hizo con Pumarejo. ¿Con quién no, con los Mestres. Con los Mestres siempre. Humberto de Dios y él le dieron un programa. ¿Cómo qué? ¿Como animador? Como animadores, los dos. Pero papá se lo fue comiendo. Claro. Porque el animador de moda en aquel momento era Manolo Serrano. Después vino José Antonio Alonso con la Corte Suprema. Claro. Ya papá entra en la Corte Suprema organizando los shows del interior.
O sea, Matanza, Sí, todo Santiago. Perico, Puerto Padre, etcétera, etcétera. Y él, a toda esa gente le ayudó mucho. Los Durias Abreu, a todos los nombres, Rosita, que lo adoraba. Y entonces ya cuando él viene a la televisión, ya cuando le dio a fin que en el 50, 51, que le dan el show del mediodía, él liquidó a todo el mundo. Le dan el show del mediodía. ¿Cómo se llamaba ese show? ¿Se llamaba así? Así, el show del mediodía. Ah. Haz de cuenta que el show del mediodía era un programa de anunciantes múltiples. ¿Media hora o una hora? No me acuerdo, creo que era una hora, ¿no? En esa época se estiraba mucho la media hora, ¿sabes? Media hora en la radio, Claro. media hora en televisión. Claro. Pero lo cierto es que el show del mediodía tenía más rating que los grandes estelares. Seguro. Y entonces, cuando los maestros dijeron, oye, no, espérate. Incluso una vez, y que no me oiga Willy Chinino, dice, lo junta con el programa de Oquitoni. Que el programa tenía cierto éxito, pero más infantil, más cosas, ¿no? Uh-huh. El ratoncito Miguel, lo que es cosa, ¿no? Y entonces, ahí es donde Rolando La Serie, que estaba tocando batería en la orquesta de Oquitoni, cae en manos de papá, y papá le bautiza como el guapo de la canción. ¿Y eso? Y lo saca a cantar como una gracia. Y Guillo Varejede, Ernesto Duarte, y el hermano de Guillo, Varejede, lo ven y dicen, espérate, y lo llamaron, y de ahí nace la leyenda del guapo de la canción, que era muy afinado, pero era percusionista. Incluso cuando él viene de Mata, que era su pueblo en las villas, él hace un grupo en el Hotel Sevilla. Chucho en el piano, Oye, grande. Cachao en el bajo, Dime tú. y él en la paila. Dime tú. Todo el mundo Y era entonces grande ahí. llegó ahí Miguel Echevarría, que había quedado empatada en primer lugar con un concurso de imitadoras de Olga Guillot en Santiago De de Cuba. imitadoras de Olga. Sí. Qué divertido. Y entonces en Santiago de Cuba estaba Chan Lee, que era el director artístico. ¿Y qué pasa? Cuando acá tú trabajabas para el sindicato. Si el sindicato no te reconocía, te había marcado. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella, cuando le dan ese programa, ella empieza a trabajar con el sindicato. Le contaba a Migdalia que ella ganaba, creo que 40 pesos a la semana, 49 pesos, una cosa así. Y el sindicato descontaba $1 y pico, no llegaba a 2 pesos. Entonces, de pronto empezaron a ganar mucho dinero, porque cuando ellos ganan más de 100 pesos, Era un paquetón de dinero, claro. Sí. Claro. 50 pesos era dinero, ¿eh? Y entonces, pues a partir de ese momento, pues empezaron su carrera cada uno. Después ya viene otra cosa de la época de los grandes empresarios. Un ejemplo clásico de los grandes empresarios es Ramón Cabrera, el marido de Gina León. Claro. Él le pagaba a la gente para que fuera a ver a Gina. Gina entra por accidente porque Olga se va. Sí, yo sé. Y entonces hereda el show de Olga, claro. Que era la revista de Brasil, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Eso estaba en el Capri? En el Capri. Ajá. En el show del Capri estaba Anido, el director. Y entonces este tipo empezó a pagarle. Esos años 59, 60. 60, 61. Bueno, no sé por si ahí, sí, por ahí. Y entonces empieza a pagarle a la gente 5 pesos porque fueran. Los 3 pesos era el consumo mínimo y le quedaban 2 para guarachar. Y la gente iba a ver el show. Perfecto. Pero al mes no se podía entrar. La mulata arrebató. Fue una mujer muy bien trabajada desde varios puntos de vista. El peinado ese alto que La tenía. torre. ¿Cómo se llamaba? La torre. La torre. Y la línea A del vestido. Además de que era una mulata con balcón en la calle, bar, no show, tenía de todo. Ella es la que cantaba aquella que decía, ¿te acuerdas de la noche de la playa? A ver, vamos a cantar eso. Recuerda que te di mi amor primero cuando despertaste y sin embargo siento que te quiero. Y después dice Los Ángeles también a veces lloran. Ya, Bella canción. Bella canción. Sí, señor. Bonita canción. Era la época aquella de los boleros. Bueno, quedó bien, ¿no? Sí, podía ser peor. Caramba, tendré un cantante espectacular. ¿Qué diablos? Tú sabes que de ahí salió eso. También estaba Juana Bacallao en ese show. Y estaban las modelos famosas como Clarita Castillo,
como Sonia Perla Gil, que eran las modelos. Una era estaba esta mujer bellísima, Alicia Figueroa. Esas son modelos todas. Modelos. Una de la Cristal, otra era de Regalías del Cuño, otra era de la Tuey. Que salían en la portada que revista que se llamaba Show o algo así. Claro, de Palmita, Palma. Todas eran bellas, todas eran mujeres bellas, todas. Las cubanas eran bellísimas. Cuatro bate todas, olvídate de eso. Que habían sido ya venían de muy jovencita en Tropicana. Sí, porque es que está el mundo del cabaret y La Habana era la capital del cabaret del continente. ¿Quién va a discutir eso? Cuidado. Okay. Pero además que La Habana, mira, había la cosa de que nosotros heredamos en ese momento, o no heredamos, mezclamos la eficiencia respetuosa del turismo americano, ¿no? Con la tradición de buen servicio español. Qué buen punto ese, lo que acabas de decir, ¿eh? Porque, por ejemplo, Calisto, era aquí Calisto, un boxeador, estaba medio boxeador, pero él trabajaba en el lobby nacional. Calisto, que tenía el recogedor de cigarrillos, y también tú lo veías con un trapito y un pomito de tumbler. Dándole brillo a todas las cerraduras. A todas las cerraduras. La tenía que te podía mirar como un espejo allí. Eso se perdió. Eso se perdió. Era una época espectacular, tremenda. Entonces, ¿de qué manera es que entonces, en qué año tu papá, bueno, tu papá se dispara todos los 50 en la televisión? Sí, ya. Cuando coge el show del mediodía y aquí todos hacen de todo. Tenía un programa de radio buenísimo que se llamaba Habla Pinelli. ¿Qué hacía en ese programa? Era lo mejor que ha hecho en su vida, reportero radial. Lo mejor que ha hecho en su vida. Bueno, tu papá reporta el tiroteo de Orfila. Sí, pero fíjate. Él tenía Canadá y a las puertas de La Habana. Y de ahí es donde mete el palo con Orfila. ¿Qué pasó? Porque es cierto que él termina narrando en el suelo, que en medio de la balacera. Sí, no tenía el micrófono. No, el saco. Ajá. Tenía un agujero de bala. Y él vio que le tiró, Turquito. Pero se asomaba y Turquito le dijo, ¡frágala! Y le pasó la bala. La bala. Y él le abuelió a él. Papá guardaba ese saco en la casa. Lo tenía. Pero robaron la casa y lo dejaron en el cuero. Ah, caray. Un saco que tenía historia, caray. Sí. Pero ¿qué edad tenía tu papá? Y se nació en el 7, Orfila es en el 40 y ¿cuánto? 48 creo que también fue, ¿no? Por ahí. El 48. Ajá. Emilio Tro y... Sí. Ajá. O sea, y era un hombre, sí, no era un pepillo. No, pero era un hombre maduro y además un periodista con un prestigio que era. Esas cosas que te digo de lo que hizo con la CTC. Por eso es que él quedaron una amistad entre Lázaro y él. Lázaro un día llega a la casa. Estaba almorzando. ¿Qué tú dices? ¿Lázaro Peña? Sí, Peña, sí. A ver, cuéntame eso. Llega a la casa de Lázaro, entonces dice, coño, hermano, ¿qué pasa hay aquí, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hay aquí? Okay. Y le dice el viejo, oye, ven como tú quieras. No, pero yo quisiera que tú me vieras tocar a Lazarito, porque está aprendiendo piano. ¿Está bien? El hijo. Sí. El hijo de Lázaro Peña tocaba piano, ok. Y entonces el viejo le dice, el piano está muy malo, y yo, no importa, estoy tomando uno. Un piano. Le mandó un piano de eso de vertical. Para un piano de vertical, ¿no? Y en el cuartico arriba de la casa, pues estudiaba Lazarito. Y entonces él iba. Y papá tenía un sillón de esos, de tiras, de plástico. Sí, me acuerdo de aquello. Era muy pero bueno, este es uno de que tenía, portal, ¿no? De portal. Sí, que te tirabas así todo eso, ¿no? De extensión. Ajá, de extensión. Okay. Y entonces, debajo de la mate mango, de una de las mate mango, Lázaro almorzaba y se iba ahí. Y nosotros seguimos nuestra vida normal en la casa. ¿Y cómo es que nace la relación esa de tu papá con Lázaro Peña? Porque desde lo ayudó siempre mucho. Papá fue un tipo... Tu papá Lázaro Peña. Sí. Bueno, lo que te decía, cuando cierran la CTC, papá pasa por un tablón y le hace al aire la entrevista. Ajá. No se la pudieron quitar, la escondió.
Después cuando Lázaro Peña, cuando Jesús Menéndez, ¿Quién le quiso quitar la entrevista? ¿La policía? el Caramé. jefe de la policía. Caramé, ok. Y papá se fajó como si fuera sala de verdad, de empujones y todo, pero se la quitaron. Eso era cinta, eso era alambre. Alambre. Una grabadora grande. Que pesaba. Sí, claro. Celia grabó en alambre. Era alambre, lo que era un alambre, un paseo. Papá tuvo como te digo, para mí la etapa más brillante de mi padre. Uh-huh. Y que más lo emocionó fue el reportero radial. Pero dime tú, uno ve a tu papá como animador, bromista, hablando la cubana, jodedor, pero que lo era, y era un tremendo cronista y reportero. Mira, escucha esto. Viene Winston Churchill a La Habana. Papá habla con la gente de ahí, de Aerovías Q, dice, Pinelli, no dejan pasar a nadie. La aerolínea. Okay. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dice, bueno, no, métete atrás de las cajas. Y sale corriendo, sube la escalera, hasta que nadie llegue. Y así lo hizo papá. Mira, si Winston Churchill, mira, con el tabaco y el sombrero en la mano. Y cuando ve a papá que viene con aquellos micrófonos de CMU que eran prietos, chiquiticos, que yo con una pistola, y le hace a papá, y le parte un diente. Le partió, bro. El diente. Se le dijo, mira, eso es no por la espalda, él, Churchill. Churchill mismo, sí. Oye. Le llegó, pero fácil. Después lo llamaron de la embajada inglesa, le presentaron su respeto y le dieron la entrevista. Qué bien. Así tuvo que entrevistó a Churchill en La Habana. No, al campesino. Ven acá, nadie ha escrito la biografía de tu papá. Mira, sí, hay varias biografías que se han escrito de papá. Ajá. Pero digo que es difícil, porque el problema es que es bien buena de cara. Un día llega ahí una gente a hacer una entrevista a los muchachos que estudiaban periodismo y no sé qué. Y papá tenía el moño virado ese día, o sea que era otra cosa. Y dice, había un mural que uno de los directores de televisión, no me acuerdo cuál era ahora mismo, si fue Giral, le dibujó Baco, la fiesta de Baco, ¿no? Ajá, con la fiesta de Baco, claro. Y entonces le dice, vete, señora, papá, ¿esto quién lo pintó? Y él dice, sí, yo. ¿Usted lo pintó? Sí, mis ratos de ocio. Mentira. Le estaba corriendo una máquina al tipo, ¿no? Y yo lo miraba así a mi madre, decía, permiso, bueno, antes voy. El papá era ese jodedor impenitente. Ajá. Y esas cosas de los grandes artistas, eso cuando se reunían, mira, San Nicolás de Peladero. No me llegues ahí, espérate. No, vamos a agotar cronológicamente porque San Nicolás es espectacular. Aguanta, no te me dispares todavía ahí. Me estabas hablando de Jesús Menéndez. ¿Qué pasó con Jesús Menéndez? Se lo encuentra papá en Santa Clara. Le hace una entrevista. A Jesús Menéndez. Sí. Jesús Menéndez estaba en pleno triunfo y había logrado el diferencial azucarero y todas esas cosas, ¿no? Sigue Jesús Menéndez para Manzanillo. Ahí es que lo matan. Sí. Y papá parte para La Habana. ¿Cuándo llegaron a la centena que mataron a Jesús Menéndez? O sea, la última entrevista que le hace a Jesús Menéndez la hace tu papá. Lo matan en la estación, ahí en el andén. Joaquín Casillas no pudo. Ahí, 22 de enero, creo que el 48. Y le metió un tiro por la espalda. Sí, lo mataron, lo asesinaron. Lo asesinaron. Me parecía que Jesús Menéndez era un hombre decente. Sí, era un hombre decente. Papá porque opinaba lo mismo de él, ¿no? Igual que Chivá. Decía que Chivá era un hombre decente que sabía, por ingenuo, por hacerle caso a la gente, no había envuelto en una cosa que era su desgracia porque no podía soportar. Él le hizo caso a lo que la información esa que le dan, claro. Y se embarca ahí con los Aureliano Sánchez diciendo aquí tengo las pruebas, y no era verdad. No era mentira, era mentira todo. Y entonces papá respetaba mucho a Eduardo. Eso sí te lo digo, que yo hablé mucho con papá de Chivá. Porque yo no sé por qué razón, como mi papá era anunciador, yo tendría 4 años, 3 años, una cosa así, y me encantaba dormir yendo a Ciudad. Mira tú qué cosa más. Eso ya estás mal de la cabeza. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Ciudad lo lleva a papá como su presentador, porque el programa de radio lo presentaba papá. Incluso el Revólver cobra 38. Pero eso es en CMQ. En CMQ. Y eso es en Campanario 251, eso es en La Habana. Sí, pero no, el problema es que el papá iba con él al interior, a todos lados. Era el locutor del programa. Pero había una vez al mes, una cosa así, que papá no iba ese día.
Y ese día fue el día que se dio el tiro. O sea, tu papá hubiera estado ahí. Papá dice que él decía, dame el revólver, Eduardo. Entonces se metía el revólver aquí, el viejo, ven, y como terminaba decía, coge, Eduardo. Le daba el revólver, se lo quitaba. Si se lo hubiera quitado, no hubiera pasado eso. Pero él lo quería hacer. ¿Quién sabe, Pepe? Tú sabes cómo es eso, ¿no? Él lo quería hacer. Porque esa cosa del último endabonazo y eso, ese dramatismo era propio de él. Sí, no, Chivas era histriónico y dicen que también le faltaba un tornillo. Y, Bueno, una vez papá tiene una anécdota maravillosa con Chivas. Estaba él leyendo en la misma habitación de Chivas. Dice, Germán, me baño, saco enseguida. Dice, dale, mira, para almorzar. Y de pronto siente, Germán, corre, Germán. Y el papá entra en el baño y dice, ¿qué pasó? Se me he quedado ciego. ¿Cómo que te estás haciendo? Tenía los espejuelos puestos en abonado. Increíble. No, hay cada cosa en ese que son tremendas. Entonces, tu papá se convierte en una gran figura televisiva. O sea, tu papá es, por lo que tú me cuentas, fundador de la radio cubana. Sí. Y es fundador también de la televisión. Es fundador de más cosas. De la televisión. Y, ok, entonces... Independientemente de los récords que tenía, porque tenía el récord de la narración en vivo más larga cuando el entierro de Ciudad. Ah, también. Tuvo 6 horas en el aire él solo. Oye, no, es que es increíble. Y también tenía una cosa que no sé. Cuando el premio Panamericano de Periodismo, que le dan por los sucesos de Orfila. Le dan un premio por eso, Sí. por Orfila. Con Eduardo Hernández Guayo. Era el camarógrafo estrella de todo. Era un monstruo. Su hijo como mano mío. O sea, tu papá ya en los 50 ya es una figura conocida en todo el continente. Ya era una figura. Y además de eso se fue al terremoto de Ecuador y se ganó otro premio panamericano de periodismo ahí por las entrevistas que hizo. Tiene entrevistas que son aterradoras. Hay una india Sarasaka que ve cómo se están comiendo la madre, el corazón. Wow. Y todo eso lo narra. Y entonces papá fue a recibir los premios, lo hicieron comandante honorario de la Cruz Roja y lo premian, ¿no? Y nunca se nos olvida cuando mi papá llegó a la casa. ¿Por qué? Mira, primero nos trajo unos globos que eran gigantescos. Ajá. Y a mí me trajo un traje indito. Y eso, claro, son cariños. Con los guaraches y el sombrerito, todo eso. ¿Por qué? Pero fíjate, tú me estás diciendo esto aquí ahora y yo me doy cuenta que después del 59 todo ese mundo de tu papá lo sepultaron. Eso no se sabe en Cuba. No. Yo estoy seguro que en este momento cuando están mirando hay un montón de gente que no ha escuchado. No. Es más, yo de hecho que llevo años metido en esto y investigando, curioso como soy, me entero ahora. Sí. O sea, yo creía que yo conocía a tu papá. Ese es tu papá pre-59. Mi papá estuvo Tu papá era más grande aún todavía de lo que yo imaginaba. Él contra Machado estuvo en el ABC. Y entonces cuando yo caigo preso, ¿O tú caes preso cuándo? en diciembre, el 11 de diciembre de 1962. Porque por supuesto que tiene que ser por 59. ¿Te puedo preguntar en qué año tú naciste? 45. No me ves rozagante al borde de 1080. Tú estás espectacular, El mes que viene con 80. 80 el mes que viene. Bueno, jamás creí que cada año. Wow. Ok. Eric Clapton también es en el 45. Sí. Bueno, pues el problema es que papá ya tenía... Era un hombre que había vivido mucho, pero él no se quiere ir de Cuba. A mí, incluso, mira, cuando papá muere, Camilo Egaña va a entrevistarme. Va a la funeraria, me vio, me dijo, ven acá, Tony. Déjame hacerte una pregunta, de la que te dé la gana. Digo, ¿quién era el hijo que más quería a tu padre? Parece que empezó yo, que he seguido la carrera más o menos con cierto éxito, ¿no? No, tú has tenido éxito, déjate de cuento. ¿Y cómo se llama? Y entonces yo le dije, el hijo que más quiso él, el aplauso. Qué bonito, ok. Porque ese fue el que él crió. El que él crió y cuidó. Era su carrera. Él no militaba en ningún partido, su partido era CMQ. Su partido era CMQ. Sí. Ahí estaba la ABC, el PSP y tu papá el partido era CMQ. ¿Qué parece? Y Mestre lo quería mucho. Ajá.
O sea, tu papá, yo pensé que tu papá había estado también con Pumarejo. Tu papá conoció Pumarejo, anyways, ¿no? Pumarejo era el jefe de programación de CMQ. Por supuesto, dice. Lo que pasa es que cuando cambian la estructura, que van para el edificio grande, Mestre lo deja afuera porque no lo soportaba a Montañés. No sé. Okay. Ven que tú sabes historia, tienes que escribr las historias esas. Sí, Ok, pero fíjate que de pronto saltaste aquí porque ya fuiste por 59. Incluso me dices una cosa ahora que es muy importante, que me acaba de decir, mi papá nunca se quiso ir de Cuba. Y eso tiene una significación. O sea, que no se quiso ir de Cuba es que habría querido, ¿no? O what. Mira, mi papá odiaba el sistema. Lo digo yo. Eso es importante porque mucha gente, eso es importante. Tú sabes, Tony, tú sabes. Sí, yo lo sé. Fulano es comunista. Ok. Y pasó. A ver, cuéntame eso. Mira, mi padre discutía, incluso le quitó el micrófono a Fidel Castro en un programa de Chivá. Y cuando triunfa la revolución, un día que va Fidel Castro, se me culo, ve a mi viejo y dice, Fidel, quítale el micrófono ahora. Y entonces le dijo, no, ahora me lo puede quitar usted a mí. Oye, esa historia. Sí. Y entonces, sigue. ya cuando el viejo, no, yo le hacía mucho caso a mi padre. Mi padre me hablaba horrores del sistema. Y yo empiezo a conspirar. Porque por la gente de mi edad, de mi forma, de mi estrato social, ¿no? Y empiezo a conspirar en el MRR con Artime a dar. Con Artime. Con Artime, sí. Con Artime hay muchos los maristas. Eso es una historia tuya que la gente no conoce. No lo conoce. ¿Ok? Primera vez Así que dale, que estás aquí. Dale, que estás aquí. Bueno, el problema es que Artime iba en tiempo Batista, se metía en la iglesia y daba una homilía. Y decía que Cuba estaba sumida en un charco de porquería y había que limpiarla y después los curas dando vueltas por cualquiera de las 4 o 5 entradas de ese edificio maravilloso de los baristas de la Víbora, a ver por dónde lo podían sacar. Claro. Porque estaba la perseguidora dando vueltas, ¿no? Y entonces ya cuando se hace el MRR, pues bueno, yo entro en el MRR. ¿Tu papá lo sabía? No. Mi papá se entera cuando Y yo me quiero... si lo hubiera querido, si se hubiera enterado, tú hubieras regañado porque ningún padre quiere que el hijo conspire por todo lo que significa. No, me dijo cosas muy interesantes. Y yo te digo, cuando nosotros nos hicimos Sergio González, que está aquí, otro compañero de nosotros que más nunca subimos de él, y yo nos escapamos de la progresiva de Cárdenas pasando en el Escambray. ¿Tú te ibas a alzar en el Escambray? Sí, con ese romanticismo, ¿no? Sí, pero te ibas a alzar en el Escambray. Llegamos ya a Villa Clara y tuvimos que salir echando, que estaba lleno de soldados, de milicianos y de todo. Y entonces con Ernesto Bernal, que era compañero nuestro de la progresiva, vivía en Villa Clara. Tú eres amigo de Müller. Sí, Alberto Müller, además yo lo admiro mucho. Yo va a estar aquí porque ya lo he dicho, he lanzado la señal de humo, lo quiero aquí por una serie de cosas. Yo quiero mucho parte también. Trabajamos juntos en Radio Martí los 3. Sí, claro. Bueno, pues a partir de eso, ya el viejo se entera de que yo me quise echar y todo ese rollo, ¿no? Pero me dijo, no te muevas del colegio. Todo el mundo sabe que yo me sé. No te muevas. Si vienes para La Habana, me voy a coger preso. Entonces, pero de todas maneras, cuando yo vengo para La Habana, cuando voy para La Habana, se crea lo que alguna gente le llamaron el MRR juvenil. Okay. Y yo estaba, el jefe mío era Humberto Rodríguez Pantoja, alias Javier, que después se desabacató. Y había ¿cómo decirte? Una cantidad de gente que eran guapos en la calle tremenda, ¿no? Y eran todos, y tiraban tiros. Mentira. Cuando caímos presos. ¿Por qué caen presos? Los infiltrados. Los delataron, ok. El trabajo de infiltración en Cuba fue genial. Sí, lo es todavía. Yo tenía un amigo, el mulato, le decíamos mulato, Grau.
era el infiltrado. Él iba a mi casa, Y era tu amigo. era mi hermano, se me da la ropa mía, Horror. de todo. Mm. Cuando yo estoy preso, ya yo me doy cuenta. Porque ahí yo estaba en una celda que era la 8, muy pegada a la carpeta, Eso es Villamarista. en Villamarista. Me imaginé. Yo fui de los que lo inauguró Villamarista. Qué triste honor. Con lo que iba a jugar pelota yo llegué a Villamarista. Con lo que tú ibas a jugar Bueno, con los maristas ahí. Con fíjate tú. Villamaristas. El problema es que ahí en la celda mía tenía la carpeta pegada. Las puertas de la cárcel, de los calabozos, era una reja. Esa reja tenía empotrada, soldada, una plancha. Y esa plancha tenía una planchuela que tú la abrías. Para mirar. Okay. Y la calzaban con un tarugo. Nosotros cogíamos así, a ver por el pilito, y vimos muchas cosas allí. Había un compañero nuestro, de lo que se comía en la calle, que le dio como un ataque. No pudo más. No, eso, la claustrofobia te mata y la gente empieza a gritar Y entonces, pues bueno, oye, y me echó para adelante como un carro al lado de lo que había hecho y lo que no había hecho. Yo viéndolo todo. Sí, lo que quiere salir. Ya no. Pero bueno, de todas maneras, eso no me perjudicó. Pero lo peor del caso es que cuando se hizo el juicio, yo no me acuerdo cuándo fue el juicio, éramos 77 acusados. Y ahí había varios infiltrados en el grupo. Y ahí vimos a personas que se paraban. Había una muchachita. Tenía más timala que Maceo y el caballo juntos. Claro. Y había otros que no. Empezó a última hora un voleibol macabro con un paquete de gelatina C4. Claro. Que aquello fue una cosa espantosa. Pero bueno, ya, cuando yo estoy preso en G2 todavía, y cuando estoy en G2, ya mi papá verme. Le tenía la diferencia de que él iba fuera de la horario de visita. O sea, siendo tu papá, sí, siendo para que no vieran. Claro. Porque nadie sabía que el hijo de Germán Pinelli estaba preso. Sí. Entonces él llega, tenía puesto un sombrero de paño azul, un traje gris, una bufanda. Sí, pero había, era en diciembre, había un frío de carajo. Y yo cuando lo vi me eché a reír, yo me voy a sacar lugar de él. Y me dijo, porque tú crees que hoy está todo el mundo comentando que Pinelli es G2 porque me vieron entrar. Claro. Y entonces estaba el interrogador, participaba en la conversación. Claro, ahí escuchando todo ahí. Ahí él se sentaba aquí, ahí delante de nosotros. Me dijo, te pido que pienses en lo que estás haciendo porque a nadie le sirve, a nadie le vale que tú le faltes el respeto a estos señores. Al mismo tiempo que te digo que tú no tienes por qué permitir que te falte el respeto a ti. Yo no quisiera verte nunca que digas el nombre de un compañero. Pero acuérdate lo que te voy a decir y piénsalo con profundidad. Nunca se me olvida la frase. Me parece estarlo viendo. A ver. Nada ganas con darle piñazos a una pared que por débil que sea, en este momento es más fuerte que tú. ¿Sí? Y ahí es cuando yo hago la pantomima, cuando me mandan para la cárcel, de cogerme al plan de rehabilitación y todas las cosas. ¿No? Por ejemplo, Robertico del Castillo, Adrián Sánchez se cogieron al plan también, después se fueron. Robertico fue de los que tiró Samoa. El problema es salir de aquí. Yo le tengo un gran respeto a los plantados. Creo que es una muestra de heroísmo. Yo también. ¿Pero para qué? Le regalaron 30 años de su vida. Ahora que tú dices eso, Tony, y eso yo lo conversé más de una vez con Roberto Martín Pérez, al que yo le tenía una gran admiración, y yo se lo dije. Y terminé diciendo lo que incluso que creo que he conversado contigo también, que es el asunto que nosotros, siendo hispanos, nos emperramos. A nosotros nos falta el pragmatismo anglo. Claro. Que lo correcto es eso. Cabo yo aquí, yo sé que es un problema de dignidad, pero lo correcto, sal de ahí. Sal de ahí y ya daño que pueda. Y fíjate, si es así, que por ejemplo, hay un caso puntual que por cierto lo quiero tener aquí, que es el caso Valladares. Valladares que se mete toda la cantidad de años que tienes preso, y cuando Valladares sale, le hace más daño, aún después de haber estado un paquetón de años preso, le hace más daño a la dictadura, claro, fuera,
Dime tú qué daño, claro, no le dieron la oportunidad de salir, pero habría sido mejor que te rehabilitas y salgas, si hubieran ido de Cuba, hubieran hecho daño allí. Como Miguel que se fueron. Claro, habría sido mejor. Yo sé que está todo el lado digno que uno, Sí, del claro, respeto que uno tiene mi ahí. respeto y mi admiración. Pero los quemaron vivos ahí, viejo. Claro. Entonces, ¿cómo es que tú sales entonces de ahí? ¿Alguien te saca? Mira, en el mes de los 78, el doctor Flores Ibarra, Ajá. que le decía Chaco Sangre, fiscal. Ese charco de sangre. Y entonces dice, para cerrar su gato, mi mamá se empeñó en pagarle un dinero, no era 400 pesos, Sí, pero era dinero. a la doctora Rivas, que era de las pocas que se atrevían a defenderlo, porque el abogado de oficio diciendo, si no fuera por mi dignidad, por nuestra convicción de la ley revolucionaria, yo no defendía a esta gente. Pero bueno, no me queda más remedio. Eso era para defender. Bueno, eso lo hicieron con Ochoa, el abogado que lo pusieron, Sí, claro. dijo, a ver, a mí me asignaste, pero a mí me repugna profundamente, y mejor no me defienda, ¿ok? Sí. Eso lo hizo. Bueno, pues ahí fue que nos sacaron Baldomero Becker, Rafael Grau, que era el infiltrado, no lo sabíamos en ese momento, ¿Cuándo te enteraste años después? años después. Aunque ya había estado muchos cabos ya. Ya, sí, ya, claro. Y Siempre pasa. Me permití una crueldad con él. Acababa de llegar yo, no me acuerdo de qué viaje, un viaje a Italia, con mi cuarteto triunfando los cañas, no sé qué cosa, ¿no? Y me lo encontré con unos zapatos rotos, 19 y L. Y yo sabía todo. Digo, ¿cómo te va? A durar de la red, ¿no? Ahí mismo. ¿Cómo te va tú? Ahí. Oye, pero tú no entraste en el ejército ni nada. No. Digo, bueno, buena suerte, ¿eh? Mírame aquí. Y yo con mi relojón y Con tu sicura. parecía un coponauta. No, yo te digo. La vida de cara. Pero acá, esa historia, yo sabía parte de esa historia, pero no tanto como te agradezco tanto que la hayas contado acá. Pero regresando otra vez al caso de tu papá, llega el 59, tu papá se queda, se va mucha gente, tu papá se queda. ¿Es cierto o es habladurías? ¿Es cierto o es habladurías que, como yo le digo aquí, el guerrillero patético, que el Che Guevara tuvo un desplante con tu papá? No, eso no es cierto. Eso no es verdad, que le dijo, yo soy comandante, eso no es verdad. No, eso no fue así. Eso papá decía que eso era mentira. Okay. Y eso inventó Carlos Frank. Carlos Frank lo inventó. Carlos Frank tenía un odio chino, papá. No sabía, yo conocía a Carlos. ¿Sí? Bueno, Carlos Franqui, papá lo llaman. ¿Y por qué? Para usted saber. Pero lo llaman una vez para que sea asesor del Museo de Recuperación de Bienes. El museo. ¿Para qué un museo? Si se lo robaban todo. Claro. Pero bueno, ahí la que dirigía eso era seria. Eso terminó siendo el almacén de regalos caros. Claro, entonces se del lo comandante a los jefes de Estado y todas esas cosas, ¿no? Vendieron algunas cositas para la población. Sí. Y entonces dice, papá, vamos a pasar por ahí, que había una reunión y eso. Yo no me voy a quedar, nada más que voy a hacer un momentico ahí. Dale, vamos. Estaba en el sótano de lo que es Minfar hoy en día. O sea, eso es en la Plaza Revolución. Ajá. El edificio Minfar que se los robaron, que es tremendo edificio. Sí. Bueno, tú puedes creer que cuando entramos todo el mundo saluda a papá muy cariñoso. Estaba el médico ortopédico tan bueno. Él también era un hombre culto y conocía mucho de pintura y otras cosas. ¿Quién? Páez. Ese era uno. Estaba a cámara, pero Martínez Páez, ¿no? Martínez Páez. Right. Bueno. Y entonces, que le dice a mi papá, que es hermano, me va a saludar. Y le dice a mi padre, perdone, pero ¿usted quién es? Imagínate tú. Yo soy Carlos Franqui. Y dice, usted es el hombre que me ha hecho conmigo tan poderoso. Mire que yo le debo a usted
agradecimiento por el orgullo que he sentido. Que usted, con todo el apoyo de Revolución, con todo el apoyo del periódico, de toda la prensa, con su posición política, nunca pudo aplastarme. Oye, duro, ¿eh? Sí. Y Celia tuvo que lo miraba a los dos, ¿sí? No se podía meter ahí. Dime tú, estaba No, él le dijo, estoy enfermo. Le digo, bueno, que se mejore, vamos. Ok. Es una cosa que, pequeñas satisfacciones que te da la vida, ¿no? De venganza. Pero bueno, no sabes cómo son esas cosas. Entonces, llega el 59, tu papá hace el crossover y, por ejemplo, esto es un detalle que la única persona que lo recuerda eres tú. Mira que le preguntaba incluso a gente que es contemporánea conmigo. Coño, no se acuerda nadie. Bueno, nadie se acuerda de Fin de Semana en TV. Claro. Tremendo programa. Sí. Nadie se acuerda de ese programa, tremendo programa de variedades que era el sábado. Empezaba a las 9 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche. Era 1 hora. 1 hora. Y tu papá era el animador. Era el animador, moderador de la casa aquella de ¿qué traigo aquí? Bueno, ¿qué traigo aquí? Era la sección final. Sí. El programa era un programa espectacular de variedades que tenía juego y retroso. ¿Cómo no? De ahí nació Escribe y Lea, claro. Que tenía un segmento que se llamaba Personaje Histórico, que estaba detrás de un barco con papel alba y finalmente salía y tenía el objeto anacrónico. ¿Te acuerdas que había que...? Claro. Y yo era un niño, yo tenía 9 años cuando eso, 9, yo estaba en 4º o 5º grado. Eso tú sabes que papá, yo te iba a decir, mi padre cometió muchos errores. Como todo personaje de vida pública, a veces agarró un sendero que no le que era y tenía mucho miedo. Miedo. Con todos los guapos, con todos los años que tenía arriba, le tenía miedo hasta a mi hermano. Pues mi hermano era más comunista que Dolores Ibarruri, la pasionaria. Pero esto, o sea, los años, el aplomo, piensas en los hijos, la familia. Él fue a ver a mi hermana Lina, que estaba en Nueva York. Mi hermana Lina vive aquí. Ajá. Y esa fue la más chiquita de nosotros, creció sin papá. Siempre fue una cosa de un dolor muy grande. La familia separada, porque, por ejemplo, allá en Cuba todavía, ya tardío, nos reuníamos en casa de papá, 37, 40 personas de la familia. De la familia. Yo cogía carro, me iba para Matanza y traía un lechón, la gandinga. Entonces mi hermano compraba... ¿Qué carro tenía tu papá americano de esa época? Bueno, en esa época papá tenía primero el Buick de papá. Buick. Que se lo dio ¿Qué cosa? Era un Roadmaster. Ese es muy era un combustible. No me acuerdo si era Roadmaster. Seguramente, caro. Bueno, ese carro se lo cogieron los abudos, porque como papá trabajó el 9 de abril. En la huelga. En la huelga, no quiso parar. Él se fue a su casa, pero fue a buscarlo Caratalá y le dijo, tienes que ir. Y él fue y mantuvo solo la emisora completa en el aire. Y eso. Y entonces eso no se lo perdonaron nunca. Claro. Bueno. Y por otra parte, el viejo sí hizo cosas a veces que no tenía que haber hecho. Y además cualquiera venía y le llamaba la atención a una figura tan grande. Una vez hizo un chiste con Lai. Con Lai. Sí, Rafael Lai, el director del Aragón. Sí, ¿se llevaban con él o no? Sí, cómo no. Ellos tenían un paripé. Sí, lo hacían, por ejemplo, con Patterson. Y también tenía un paripé, ese corte de discrepancia seguramente era falso. No, Patterson era el que tenía el paripé. ¿En qué? Dispensa que te interrumpa ahí, porque quiero agotar esto. En Fin de Semana en TV, ajá, el segmento, el plato fuerte era que traigo aquí. ¿Qué traigo aquí? El panel era la señora muy fina, mulata china, que era pastorita, ¿no? Ajá. Estaba Enrique Núñez Rodríguez, sí, que era guionista del programa, y Valesi. Entonces, que era un tipo así muy intelectual, tenía una barbita sin bigote y parecía muy intelectual. Entonces daba la impresión de que él no se llevaba bien con él. Eso lo inventaba, ¿no? Sí, me imagino yo, ellos tenían su truco, alguien empuja, ¿no? Pero fíjate que incluso en esas cosas de que pasaba allí, ¿no? Con una foto de Baby Doc. Ok. Y dice, aquí tenemos un infiltrado. Baby Doc es Haití.
Duvalier. Y dice, míralo aquí. Y bueno, la cara era ahí. Y tenía cierto parecido, ¿no? Sí, Bueno, claro. suspendido. Suspendido. Como iban a coger un Sí. asesino para compararlo con un músico cubano. Y entonces me estabas diciendo que una discrepancia con Lai, y era mentira, era falso. Claro, sí. Incluso el Aragón a veces cuando se iba de viaje, la despedida la daba en mi casa. Uh-huh. Y me acuerdo cuando yo le dije a papá la muerte de Lai. Ajá. ¿Cómo le impactó? Se llorar. Igual cuando murió Mauri Pérez también. Ajá. O sea, amigo, también tu papá de Consuelo, supuesto. Y de Seperurito. Bueno, déjame decirte que la gente de Consuelito, toda esa familia le decían a papá. Póngase papá, para arriba, papá. Porque Sepero era grande también, Seperurito, pero la equivalencia femenina era como Claro. si fuese la vuelta a la moneda. Eran tu papá y Consuelo. La chispa. Una vez estábamos en una asamblea de esas gigantescas de todos los artistas en el Teatro de la ZC. Y estaba, cuando aquello director del ICR era Aníbaldo Herrera. Uh-huh. No. Y entonces, Cepero, a ver, Cepero dice, yo vengo a hacerme eco de un clamor nacional. Qué mala está la televisión. Así mismo. Delante de todo ello. O sea, un tipo de inmaludo. ¿Cómo fue la relación de tu papá con Sequera? ¿Llegó a tenerla? No. Sí, que no lo adoraba. Pero ni igual No, tampoco. una vez me lo encontré, me dijo, ¿qué? Vamos, padre, ahora mismo. No, María, porque terminó borracho en casa, papá. Tuve que cargarlo, meterlo en el carro y llevarlo para la casa. No, un desastre, papito, un desastre. Uh-huh. Hombre muy inteligente, pero también muy pagado de sí. Pero ya eso no es la época, porque, por ejemplo, barriendo todavía la historia de tu papá, el otro momento donde ir a San Nicolás, que fue un momento muy importante. Sí. Tu papá llegó a tener un programa también que sería la reencarnación del show al mediodía. Ajá, y estos años 69 que era en vivo, que era también media hora, ¿no? Sí. Ahí fue donde debuta Bambán. Bambán debuta ahí. Sí, ahí, por ahí pasaba todo el mundo. Era el programa que lo volvió a encaramar. Y hacía cosas de... Con la escalera de bomberos lo bajaban de todas esas cosas. Sí. Me encantaba todo eso. En vivo era súper importante. Bueno, precedía el noticiero, porque esa es la época que no había televisión continua. Venía en vivo, venía el noticiero con Manuel Ortega, el de la 1:30. Ahí paraba, patrón de prueba. Venía Cine del Hogar, que era en el canal, porque tuviste el cambio del 4 para el 2. Sí, y tuviste cerrar todos esos canales. ¿Tú recuerdas, Tony, cuántos canales llegó a tener Cuba en el 59 cuando llega la noche, como dice Hugo Hermano? Estaba el canal 4, canal 6, canal 7. 4 era Pumarejo. Sí. Ajá. Y era CMBF, ¿no? Sí. 6 era CMQ. 6 era CMQ. Ajá. 7 era CMQ. Ajá. El 9 era de... ¿Cómo se llama? No es mi vida. Barleta. De Barleta, Telemundo. Ajá. Amadeo Barleta. ¿Y qué más? Bueno, el 12, que fue el primer canal en colores. En colores de Cuba, ¿no? Era el dinero Batista por abajo, estaba puesto ahí. O sea, el dial. Pero fíjate tú que ya en esa época hay un discurso de Mestre. Lo publicaron en Bohemia, si mal no recuerdo. Donde él dice que ve muy mal el futuro de la televisión en Cuba por la carrera de los anunciantes. Había que tener más cuidado con dar los espacios de anuncios. Porque ganar dinero iban a echar a perder la seriedad y el prestigio de la televisión cubana. Se lo dijo él en aquella época. Es la batalla comercial. ¿Sí? Vale, un visionario, pero. Sí. Pero de todas maneras le quitaron todo. Sabía mucho. Tenía un olfato de cara. No, Mestre era un genio, sin duda lo era. El canal 17 y el 15 del Foxa lo hicieron ellos ya para grabar películas. Yo conocí solamente el 17. El 19. El 19. 17 y 19, los dos. Ajá. Ahí donde hacía el circo de Valencia, se hacía ahí, que después terminó siendo el circo de televisión, con Choricito y Chorito y Trompoloco, que era un Fernández. El 17 tenía hasta una piscina para filmar batallas lejanas de barco de pirata y todo eso. No, la tecnología tremenda, las cámaras eran era televisión americana. Pero además, el Foxa era una mini ciudad, así lo pintaba Mestre.
Tenía tienda, tenía restaurante, tenía dispensario clínico, tenía de todo. Porque ellos querían que los trabajadores de CBQ vivieran en Fox en la mayoría. Sí, esa era la idea. Valía creo que 26,000 pesos los apartamentos. Sí, grandes. pues, era propiedad horizontal. Él es introductor junto con mi tío, Sí. Conrado Forte, mi tío, Claro. hermano de mi padre, y Mestre son los introductores de la propiedad horizontal en Cuba. Y Foxa era la joya de la corona. Una joya. Lo que era el Teatro Guiñol, eso era un cine. Sí. No sé cómo se llamaba. No me acuerdo ahora. No me acuerdo todo. Era un cine. Y ahí había un restaurancito de abajo ahí, había una farmacia. Sí. Y, Además estaba el club del Foxa, de arriba. ¿no? Estaba y la la torre. La torre. Emperador. El emperador. ¿Ah? Era uno de los mejores de Cuba. Me fui por Monseñor. ¿Okay? Ya se me olvidó La Habana. Dios mío santo. Entonces, ok. Aquí vamos ahora, que no quiero tomarte mucho más de tu tiempo, que es valiosísimo. Además, como todo invitado valioso que viene a este programa, vas a regresar. Porque queremos, en tu próxima visita, que es lo que yo quería hacer hoy, pero tenemos que seccionar. Porque yo te había entrevistado a ti por tu papá en Radio Martí, pero en mi programa, pero era menos tiempo. Claro. Yo tenía 1 hora, pero aquí tengo el tiempo que me dé la gana. Quiero para que vengas a hablar de tus libros, de A pesar de todo, y el nuevo que tienes. Sí. Prométeme Pacto Vikingo con sangre, Está bien. Yo no. que vas a regresar. Ahora, San Nicolás del Peladero. Carballido Rey. Caballero Rey. El Caballero. personaje de tu papá de Éfrates del Valle, que era el periodista del periódico El Imparcial. Eso fue una cosa muy sui generis. Ajá. Primero, Condal tenía suficiente prestigio para aunar a todo el mundo como director. ¿Quién dirigía? Manolo Condal. Joaquín M. Condal. El Garejo. Sí. Ajá, Joaquín M. Condal. Bueno, El programa no se llamaba así, el programa se llamaba Ritmos de Cuba. Ritmos de Cuba. Y era al revés. Era un programa musical con sketches. Con sketches. Y terminó siendo al revés. Pero cuando empiezan a sacar la batería de los artistas desaparecidos que ya venían desde la Alhambra, del Teatro Martí y todas esas cosas, todo el mundo se queda muerto con los tesoros que estaban viendo vivo ahí. Arredondo, El programa, pues, yo lo recuerdo, yo era un niño. El programa es como el año 64, 65, Sí, por ahí. acaso 66. Ritmos de Cuba, entre semanas era. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Tu papá viene a parar ahí? Sí, lo llaman para que forme parte del programa. Como de la idea de Carballido, como personaje Claro, Éfrates del Valle, que papá lo hacía uniendo a dos personajes de la crónica social que habían existido. Y realmente, tú, María de los Ángeles Santana. No, Enrique Santesteban, Agustín Campos, tu papá, Germán Pinelli. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, vino después más adelante la hija que era Marianita. Marianita, que era Mariana Ramírez Corría. Ajá. Estaba Bianchi, estaba. Bueno, vino a parar también Montezuma, Claro. que también vino a parar ahí. Natalia Herrera. Natalia Herrera también. Había todos los que habían sido grandes. Mario Limonta y Aurora Barnuevo. Todos los que habían sido grandes antes, de pronto surgían con una fuerza nueva en esos personajes que a todo el mundo le era simpático. No, fue progresando. Carlos Montezuma era que la ceniza senador de tiempo Batista. Ajá. Sí, claro. Claro. Siguió haciendo eso. Ajá. Y llegó a tener tanta popularidad que en esa época, cuando yo era un niño, desaparecieron los cómics. Entonces crearon una cosa que se llamaba Ediciones en Colores, que creó 2 folletos de historieta. Uno era Muñequitos, otro se llamaba Aventuras, con los mejores dibujantes. Estaba Felgar, o sea, Domingo García, ahí estaba Newton Estapé, ahí estaban los grandes dibujantes. Bueno, había un personaje ahí también que no mencionamos, que fue Enrique Arredondo. Claro, que viene después. Enrique Arredondo, que es grande también, con Cheo Malanga. Ganó mucho dinero. Ajá. Se ganaba dinero con la José. Ahí, en esa época. En esa época. Porque la José pagaba parte, hasta que vino ya después la evaluación de 68, donde todo el mundo ganaba un solo sueldo, todas esas cosas horribles que hicieron, ¿no? Porque ganaron mucho dinero todos ellos. Y entonces había una timba
Hay carnavales en Puerto Padre, perfecto. Me decía, ¿me quieres ir a Puerto Padre? Y yo, sí, me conviene. Ahí yo firmaba el contrato, dinerito, me pagaba más que La Habana. Y allá iba a Redondo con 2 o 3 más. 2 o 3 más. Y entonces fuimos allá en Moa. A Moa. Sí. Ahí donde está el níquel, las minas. Sí, ajá. Entonces ahí estaba una casa que le decían embajada, que era la casa de los técnicos americanos. Bueno, eso era el reparto Kansai, que eran unos chalets espectaculares. Yo estuve ahí, unos chalets espectaculares, bellísimos. Y entonces ahí nos hospedaron a nosotros, ¿no? Entonces el partido loco, contento que estaba ahí. Y el viejo Arredondo era fanático del dominó. Cerveza fría y dominó. Ya, él estaba ahí. Era el tipo más feliz del mundo. Y entonces dice, mira, ahí tenemos el refrigerador, era un refrigerador ruso eso, que le quitaban, no sé qué se lo hacían, que todo subió un congelador. Ajá, uy, eso. Y entonces estaba repleto de cerveza. De cerveza está abajo. Y entonces, los chicharrones, no sé qué, ven. Cuando vengamos, vamos a ver el dominó. Como no, dominó. Okay. Cuando regresamos, había llegado en el interín los hermanos Bravos que venían de Santiago de Cuba. Los hermanos Bravos cantaban la batalla de Tony Taño. Sí. Se metieron el refrigerador completo, 2 botellas de ron y hasta un pomo de congelante de motores se lo tomaron. Lo más grande de la vida. Y entonces, alrededor le cogió un odio que no lo soportaba. A los hermanos Bravos. A los hermanos Bravos. Eso, la batalla. Y un día estábamos en el Hotel Camagüey en la... Cuando hicieron el Camagüey, ya, eso más para acá. Sí, ya más para acá. Cuando hizo un tour por los carnavales, ¿no? Ajá. Y estábamos juntos ahí. Llegamos nosotros, ¿no? Y estaba este chiquitico que es imitador, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y dice, oye, compadre, ¿qué pasó? No era Centurión, porque Centurión no era chiquitico. No. Este era un imitador de voces. Okay. Y dice, compadre, Félix, el de los Bravos, se cayó del 4º piso. ¿Es verdad? Sí. Wow. ¿Cómo se cayó? Eran unos negrones grandes. Sí, como no. Yo me jugaba mucho con ellos. Los odiaba. Y entonces me dice, ¿y qué pasó? Si no, él cayó, hay una yagruma. Y él fue partiendo ramas, pum, 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 pum. Y amortiguó. Y entonces se paró, subió y siguió moviendo. Oye, eso. Y Arredondo me era un bravo. Arredondo me dice, soy inmortal, chico. Soy inmortal. Para acabar de los muñequitos, hicieron la historieta que se llamaba San Nicolás del Paradero. Y eso tú estás hablando de esos años 65, 66. Sí, por ahí. Quiere decir que entonces Ritmos de Cuba es años 65, por ahí, ¿no? Por ahí. Lo que pasó fue que el programa se fue haciendo tan popular que ya para los 70, Ritmos de Cuba desapareció y se convirtió en un espacio humorístico solo, que duraba media hora, ¿no? Era San Nicolás del Paradero, que si no me equivoco, creo que era los jueves. Pero además que tenían todo un sabor muy especial, porque estaba Antonio María Romeo, estaba Barbarito Díez, estaba Paulina Álvarez, claro. Todo lo que pasaba por ahí eran joyas. Sí, cuando era Ritmos de Cuba, que era un programa musical con los sketches, La Flor de Cuba creo que se llamaba el famoso lugarcito donde ellos cantaban. Y La Flor del Asia. La Flor del Asia, es como se llamaba, La Flor del Asia. Con el Chino Jacobito. Pero había otros actores. ¿Cómo se llamaba este actor gordo, grueso, que era el que hacía el policía, de policía analfabeto? ¿Cómo se llama ese señor? ¿Ese no es el padre de Alexis? No, ese es Leonel Valdés. No, Leonel Valdés que sí. Leonel Valdés es un caso muy curioso y yo quisiera ver si entrevisto a Alexis. Leonel Valdés creo, a ver si Alexis puede rectificar. Creo que era chofer de la Ruta 9. Ajá. Y comienza a hacer castings en la televisión y él va a parar a las aventuras cuando eran los mambises. Ajá. Y entonces él tenía los cochinitos con los puerquitos. Y ahí se va haciendo un personaje. Y bueno, después nace Alexis. Alexis ha hecho una carrera exitosísima. Pero no. Este era un señor mayor, un señor grueso que hacía de policía, de la policía de la Cuba republicana. Sí, me parece que sí. Y estaba, ¿cómo se llamaba el delgado? Eric Mas se llamaba. O Eric Cabo, ¿cómo era? No, Eric Cabo es director. Mas, que hacía de Simplicio, que era muy flaquito. Carlos Mas. Ajá, era Carlos Mas, ¿no? Simplicio, sí.
Era el papá de Carlitos Más, Exacto. que fue uno de los grandes directores de Radio de Cuba, te digo. Ajá. Y el viejo Carlos Más era un... Y estaba la Rubalcaba también, ¿no? Chiquitica Rubalcaba. Chiquitica Rubalcaba, sí, era uno de los personajes de allí. Que hacía de la novia de tu papá, creo. No, esa era... ¿Quién era esa? Argentina TV. Exacto. Tú ves, es que tú naciste en ese mundo. No, es que yo a veces yo terminaba de ensayar en casa de Luis Carbonero, no sé qué cosa, y me iba para ahí en San Nicolás, y sí, voy para ahí un rato. Y me dejaba entrar para reírme con ellos. Pero dime tú, Tony, ¿cómo era para ti? O sea, tú viste la televisión pre-59, tú entrabas en CMQ. Sí. O sea, para ti ese edificio y entrar ahí, ir a la arcada y entrar, para ti eso era tu vida, ¿no? Claro. Y además después, con la ilusión de algún día pertenecer a ese elenco. claro. Desde niño quise. Bueno, yo después, en otro programa que vas a venir, pero tú sales músico y tuviste los Cañas. Sí. Yo te recuerdo. No, en la familia de la generación nuestra, mi hermano era cantante, mi prima Sol, para mí es la mejor actriz infantil que tuvo Cuba en una época. Sol Pinelli. Sí, Sol Aparicio. Ajá. Bueno, lo presentaba como Sol Pinelli, ¿no? No, Sol Aparicio Pinelli es la hija de Díaz Sol. Ok. Yo estoy pensando en Sol Pinelli. Y y bueno, sus hijos son artistas y en toda la familia ha seguido la. Y quiero tener aquí que yo sí los he tenido más de una vez a tus hijos. Los tres de La Habana, que los quiero muchísimo, tienen un gran talento. Además, una armonía vocal de esa espectacular. Ellos estuvieron conmigo, han estado conmigo en mi programa de radio varias veces. Yo lo sé. Y cuando sacaron el disco de Manhattan Transfer, que además, mira, estoy ahora otra vez comprando, bueno, tuviste ahora que me llegaron un par de placas ahí. Yo creo que ese es el mejor disco que han hecho el muchacho. Mira, que por cierto, no se lo vieron, ya Vida se casó. ¿Sí? Ya Vida. No. Ya Vida. Vida está casi el tamaño mío. Vida, porque además son altos los dos, Ana y que además son grandes. Vida estaba chiquitica. Se entretuvo con cuando hicieron una cosa de Navidad. Ajá. Y ahí en uno de los videoclips. Bueno, el día en el programa mío allí, ella estaba muy chiquitica y a mí me sorprendió, le dieron el iPad y parecía un adulto manejando aquello así. Y compadre, a mí no se me olvida, Tony, en vivo, en mi programa con micrófonos estos de radio, y me organizaron, cantaron unos pedacitos de Manhattan Transfer en español, ¿no? Espectacular, qué armonía, viejo, qué empaste, tú sabes, cantan muy bien, ¿ok? Los tres. Muy bueno, la verdad. Cantan muy bien y se pasan la vida en Dominicana y las digo muy bien. Yo quiero que vengas en otro momento para bueno, que vengan ellos también, ¿no? Me encantaría tenerlos acá. Mira, aquí hay todos los micrófonos del mundo, sí. Para sentarnos acá. Además de eso, para hablarte también de la familia. Lo que está haciendo mi sobrina Sandra, ajá. Mi sobrino David y los hijos de Solita. No, y esto que me acabas de contar de México también, ¿no? Sí, cómo no. Ajá. Hijita, la más chiquita. ¿Qué cosa es? Lourdita. Ajá. El Rey León. En México. Oye, impresionante. Acabas de venir de allá, ¿no? Sí, acabo de venir de allá. ¿Y qué te pareció? Espectacular. Y además el nivel, fíjate de eso. Para que tú veas que todo está, no es un problema de que haya mejores o peores actores, sino hay más nivel o menos nivel de producción. Porque estos son actores mexicanos, brasileños, de todo, ¿no? Sí. De todo ese tumulto multicolor de México. Fíjate que Lourdita, la niña, tiene 15 cambios. 15. Live, en vivo, ahí, en teatro, porque es teatro. El Lion King. Sí, Lion King. Está en el 5º sótano. Okay. Es impresionante. O sea que los edificios, están en el edificio tercer y ahora los rascacielos son para abajo, no son para arriba. Sí, nosotros. Sí, porque es que a la corteza de la Tierra es más sensible a los movimientos telúricos. Y entonces tienen estas tesis que tienen que 5 sótanos, 6 sótanos. Y yo quisiera que tuviera como que tiene 7 funciones a la semana. 7, eso es la semana entera. Sí, hace miércoles, jueves, viernes, sábado doble y domingo doble. Ajá. Y descansan, claro. Lleno completo. No, claro. Y te digo, a mí me costó la butaca. ¿Cuánto? $158. No está tan caro. Bueno, para México sí. Okay.
ven acá, no están itinerantes, no se van a ir por América. Todavía. Le queda tiempo. Yo creo que se van a meter año y pico, casi 2 años, Sí, antes de hacer a la gira. residencia y Porque van a antes de girar. salir. Y seguramente vendrán a Miami. Pero al mismo tiempo, tienen en España, en Italia, en Finlandia, en Inglaterra, han hecho lo mismo. Sí. Y han montado todo. La producción la mete como tiene tantas varas, Ujú. por la misma concepción del espectáculo, han hecho otras varas dentro de la candileja Ajá. y de la cortina. Han hecho igual arriba que guardan la escenografía. O sea, que no lo he visto, yo he percibido esos shows y he visto Mamma Mía, por ejemplo, dado igual que varios. Sí. Lo hay en Madrid, lo hay en Londres, está en Las Vegas, está en New York, pero yo no he visto Lion King. Había un show sobre Billy Joe que se llamaba Moving Out, que era igual. Pero, Tony, para acabar con tu papá, que te agradezco tanto que nos hayas ilustrado a todos hoy en esta noche que tu papá, para acabar, que no sé si será este punto final, para que me cierres, que cuando tu papá muere, pero quiero también hay un momento importante de tu papá, cuando tu papá lo contrata, Titón, para que trabaje en el personaje que hace Sí. en Los Sobrevivientes. No, Y lo hizo muy bien. Y yo no sé qué hizo Tito o qué hizo papá, porque él hizo 2 Roches que no fueron a la película, que eran genial. Ah, sí. Como los de Chaplin, que los Roches Sí, eran mejores. era un Roche donde el personaje de papá se vestía por primera vez de sacerdote. Y hacía como una especie de danza alrededor del traje, de la mamita, todas esas cosas. Formidable. No, eso pasa en las películas, lo quitaron. No sé si se lo habrán salvado por ahí. No, Si fuera Cuba como tiene que ser, no, eso pues lo entonces ya reeditan y sale. claro. Y sale making of. Que bueno, imagínate, pero tu papá actuó muy bien ahí. Estuvo bien, bueno, el nivel era ¿Qué edad tenía tu papá ahí? 70, Sí. 71, 72 años, una cosa así. Porque lo interesante, la película es 80 y no. La película es 79, creo, ¿no? Sí, Papá nació en el 7. Ajá, por ahí. Porque para mí y para mucha gente lo que fue interesante ver a tu papá como actor. Ajá. Porque, bueno, me enterré contigo que había sido cantante espectacular, pero uno lo veía como animador. Sí. Y de animador a... El mejor de habla hispana se llevó 2 veces el premio. siendo yo un niño en esa época, él viajó a, no sé si fue a Argentina, Madrid. y le dieron ese premio. Barcelona. A Barcelona. Sí. Creo que era el mejor animador de América Latina, ¿no? El mejor animador de habla hispana. De habla hispana. Sí. Eso fue en el 60 y pico, ¿no? 68, ¿no? 68. Sí, Yo era un niño que estaba en la primaria. Yo me acuerdo de aquello. Y además fue y regresó y con modestia. Yo me acuerdo de aquello. Nunca aquello se lo subió para la cabeza ni nada, ¿no? No, tranquilo, si el viejo no estaba en nada. Ahí. En casa ya tú llegabas, ya había aire, de pronto veías un trofeo aguantando la puerta. Oye, eso, un trofeo aguantando la puerta. Simplemente no le importaba. Wow. Y había un trofeo que pesaba mucho, que era un águila así, no sé dónde era, y siempre lo ponía a aguantar la puerta de la terraza. Finalmente, ¿cómo muere tu papá? ¿Tú estás en Cuba con él? ¿Tú mueres con tu papá allá? Sí, ¿Tú estabas afuera? No, yo sí. ¿Qué año fue? Ella estaba, eso fue, papá muere en 95, ¿no? Ya yo estaba fuera de Cuba. Ya. No, yo sé que estaba fuera. En el 95. Ajá. Fue uno de los duelos más conmovedores y más impresionantes que yo vi de tantos cementerios que vi. Yo vivía en 8 entre 25 y 27. Y por ahí que vaya se moría un grande, pues Claro, por ahí pasaba todo. Ahí. pues pasaba todo. De entrada, cuando salimos de la funeraria, me dijo el presidente del ICR, Tony, no vamos a ir a pie para estar en el cementerio. Yo dije, que lo decida el pueblo, hermano. Yo no lo meto. Claro. Ese viejo no es mío. Ajá. Es de tú. Es de tu mundo, es cierto. Así. Y efectivamente fueron a pie. Pero entonces, ¿qué hizo el chofer de la carroza? Se metió por línea. Porque ellos subían hasta 19. Claro. Luego él se metió por línea. Entonces subió todo 12, desde línea hasta arriba, ¿no? Hasta el cementerio. Claro. Bueno, ¿quién te queda en Cuba? En Cuba no te queda nadie. Mi hermana Isabel, mi sobrina Adria, mi sobrino Pedro Antonio
Y a mi sobrina nieta Laurita, ¿verdad? Ya, se acabó. La familia de mi hermana. Bueno, Los demás, el último que apaga el morro, no queda nadie. el último que paga y traiga la bandera, el estandarte de los Pinelli para acá, ¿no? Tony, gracias por haber accedido. No, mamá, tú sabes que yo te quiero mucho, pero No, igual, independientemente de eso, hay una cosa que te he hablado desordenadamente, ¿no? Quizás no te sea más difícil de construir todas las cosas, pero son cosas que tenía adentro. Hay cosas que nunca he dicho. Y bueno, te doy una primicia porque ¿qué es mejor que tú? Cosa que te agradezco, me conmueve que hayas sido recipiente de revelaciones tuyas que yo considero que son importantes. Porque yo no creo realmente que tú necesites reivindicación, tú ni tu familia. Pero siempre hay quien no sabe. Y quien no sabe está exento de... Pero están las malas intenciones. Sí, claro. Y para las malas intenciones, por eso es bueno esta oportunidad que tú hayas venido acá y tú hayas abierto tu corazón aquí, hayas contado las cosas. Entonces yo soy el que te agradece. Caray. Y la pasamos muy bien juntos ahí en Radio Martí. Cómo no, me metíamos mucho. Las conversaciones y los cafés y estuviste en mi programa y qué maravilla. Tony, gracias, viejo. No, viejo, gracias a ti. No sé cuánto te agradezco que hayas venido de verdad, que además para que regreses, ¿no? Claro. Porque nos queda pendiente, ¿te acuerdas que te lo dije siempre? Queda tu carrera, la de tus hijos, tú como Los Cañas, como compositor, como cantante, como instrumentista, que tocas muy bien además, pero quiero que vengas para promover los dos libros, que uno es, a pesar de todo, que es la historia, es muy interesante, porque tú te has vuelto tú no eres musicólogo de carrera, no, pero casi, porque tú eres un analista. Claro. Y además un historiador. Has documentado la historia de la música cubana del 59 hasta ahora. Fue lo que hiciste con A pesar de todo, ¿no? Sí, no, incluso desde antes. Okay. Porque el problema es que, mira, igual está ahora hice uno que se llama Con una lata y un palo. Ajá. Como el dicho, si se ve, los cubanos son músicas de con una lata y un palo, bueno, se llama así. Tiene los que hoy en día se llama intergéneros. Okay. Por ejemplo, lo que es el bolero, la canción, que tiene bolero, tiene todas esas cosas, tiene el son, tiene la rumba, con todo el complejo de las congas, todas esas cosas, ¿no? Tiene incluso hasta el reggaetón, que hoy en día los reggaetón en Cuba ya se le llama reparto. ¿Cómo? ¿Reparto? Reparto. Porque le han metido al reggaetón muy fácil. Venden los reggaetoneros. Sí, claro. Es un desahogo espiritual que da paso a expresiones que no son nada de buena educación ni nada de eso, pero la gente las tiene adentro. Claro. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezaron a los músicos. Digo, yo quiero trabajar contigo porque este tipo da dinero, ¿cómo no? Sí, claro. Y entonces ahí están los bajistas, ahí están los percusionistas, ahí están los guitarristas, y entonces ya lo que es ¿cómo se llama? El reggaetón que cantaban los reparteros. Ajá. Reparteros viene de reparto. De barrio, o sea, como si fuera barrio, sí. Lo que significa. Okay. Los rockeros, reparteros, entonces hay esas subdivisiones que tienen ellos ahí. No sabía eso, no sabía. Entonces ellos tienen allí la posibilidad, ¿no?, de tocar, de viajar, de ganar dinero con esa gente. Entonces mejora el ambiente, mejora la calidad. Claro. Desgraciadamente es el culto a los soez, al ordinario, es lo que no acaba dejando entrar. Porque por otra parte tú tienes el rap. El rap tira duro, muy duro, pero coño, son poemas. Son poemas, tú eres aldeano. Pero el rap cubano es muy político, sí, y además claro, es contestatario. Claro, eso es lo que te quiero decir. Porque tú ves el discurso de Raúl del Escuadrón, que además es el origen social del rap americano. Claro. Y en Cuba yo creo que es donde... Desde los griots africanos. Claro. Pero el problema no es ese. El problema es que están... No, por lo menos a nivel de letra, de lo que significa. Sí, claro. Y el de Cuba yo creo que decimos fuerte porque sí lo es. Sí lo es, sí. Y es una cosa que realmente... Ardito, tú todavía... La cosa de Ardito, el fenómeno de muchacho. Bueno, el talento ese yo le digo la seguidilla, porque es como la ópera, que es la seguidilla, que por eso que tiene un talento
porque además hay que conocer también con el arrepentismo. Pero además, si el arrepentismo tú lo haces en el momento y se queda ahí, lo terrible es memorizar eso. O sea, Claro. que cuando tú vayas a un concierto, porque los que están ahí saben la letra. Y no es fácil. Tú sabes que ahí, por ejemplo, yo miro mucho a los repentistas. Yo tengo una novela hecha en décima Ajá. que se llama La leyenda de Jíbaro. Y entonces me va a hacer el prólogo Reverón, Efraín Reverón, que es un monstruo. Es uno de los grandes aquí, igual que Juan Pablo. Aquí hay repentistas muy buenos. Y entonces estamos en eso ahora de lo que quiero publicar, porque me encontré un amigo, Didier, que es dibujante, y creo que vaya ilustrando todo lo que va diciendo la décima. Ah, qué bien. Son 172 décimas sobre un tema. O sea, 1720 versos. Y una novela en décimas. Bueno. Vamos a ver, compadre. Bueno, tienes ese libro, o sea, tienes a pesar de todo y Con Pablo. y además, bueno, vamos a hacer como es. Se puede conseguir, a pesar de todo, está en Amazon. Todavía no ha salido, en septiembre ya el lanzamiento. Que Cristóbal Díaz No, allá. a pesar de todo, sí, No, ese sí está. Perdón, ese sí. sí está. Está en Además, Amazon. te quiero agradecer que yo no merezco, yo aparezco citado en el libro. Claro que sí. No, yo no tengo por qué. Yo no te di un libro de eso, tío. No. De mentirte tuya. No, yo tuve la suerte de que estuve trabajando contigo. Yo tengo el original en forma de PDF antes de ser publicado. Lo atesoro. Ese tiene quizá más valor, pero yo tengo que tener. Te lo dedico, coño, ¿cómo no? Pero Y tengo también, ya que está casi terminado, el cuarteto vocal en Cuba. ok. Porque a pesar de todo, te hizo el prólogo Cristóbal Díaz Ayala. Sí. Tú sabes, una tremenda pieza. Por cierto, ya tiene 96 años. Sí, Bien. a otra gloria. Yo te hablé también. con él, me dijo, venga a Puerto Rico y te pasas un fin de semana. Digo, ¿cuánto no diera yo por ir para allá, llevarte un ramo de flores? Yo probé mucho con él, me dijo, llévate 4 bailarinas y formar un lío ahí en tu casa. No, tremendo. Igual que fue el caso de Helio Orobio, que tú lo conociste también. No, yo lo obvio, compadre. Diccionario de la música cubana. Yo luego tenía el récord de la reina más fea de Cuba. Tremendo. Tony, gracias, viejo. No, pero gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Me has dado una entrevista como yo sabía que iba a ser, ¿ok? Gracias a ti, gracias por tu sinceridad. Mis queridos amigos, gracias por haber tenido acá. Es un privilegio tener a Tony Pinelli, nosotros acá, hablando hoy de la gloria de Cuba, que fue su papá y toda su familia, en la cual se enmarca él, se enmarca sus hijos. O sea, esto es una historia familiar multidireccional, como si fuese un diamante que irradia luz a través de una diversidad de facetas. Cada uno de ellos es una faceta de ese diamante que es la familia Pinelli. No puedo decir otra cosa. Así que ustedes, como siempre, gracias por haber estado y gracias a la directora que ha trabajado como siempre tan intensamente. Y bueno, como siempre digo al cierre, muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.